Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos de nuevo a mi espacio Lágrima Dorada y los 30 suspiros. Como cada semana, un invitado a través de la pantalla, pero en este caso, un invitado atípico a lo que yo suelo invitar y entrevistar en mi espacio. Es una persona que se aparta un poquito de todo lo artístico, de todo lo literario, poético. Es una persona con la cual yo tenía muchísimas ganas de tener un encuentro, hacer muchas preguntas, porque pertenece precisamente a un centro de día. Y hoy los centros de día, las residencias, por desgracia, están muy en boga por todo el tema de la pandemia y de todo lo que estamos viviendo. Es una persona que nos explicará en profundidad todos los temas, problemas y cosas que existen en este momento, y no en este momento, sino en lo que están viviendo desde sus inicios del centro hasta la actualidad, todo lo que se vive en este lugar. Bueno, yo tengo aquí a Carlos del Río, socio fundador del Centro de Día Vinclas de Barcelona. Buenas tardes, Carlos, y bienvenido a mi espacio. Gracias por aceptar mi invitación. Buenas tardes, Antonia Pilar, y gracias por tenerme. Ya sabes que es un gusto estar contigo siempre. Es un placer, Carlas. Bueno, yo te llamaré Carlas y Carlos como me salga, porque Indeterminado, no pasa nada. no pasa nada. Bien, yo antes de empezar en el tema de la entrevista y entrar en profundidad, empezaré por la base, por los principios de cómo yo conocí este centro, de cómo yo empecé a participar en él, bueno, en las tardes poéticas, que ya casi llevamos casi los 5 añitos. Yo me puse en conexión con la Asociación de cuidadores familiares, a través de ellos. Ellos me abrieron las puertas un poquito de este centro, me lo dieron a conocer hacía muy poquito que se había abierto en Barcelona, y antes de empezar ya de una forma asidua a hacer las tardes de animación poética, me dieron la oportunidad, la asociación, de hacer un par de recitales poéticos con poetas allí en el centro. A través de estos recitales, entonces yo pues ya entré de una forma mensual, ya asidua, directa, con este centro para animar a los residentes que están allí y la gente mayor, cosa que yo he agradecido siempre mucho, mucho. Así fue mi entrada, así fue mi conexión en este centro de día de Barcelona, Vinclas, en el cual les tengo mucha, mucha estima. Y aquí, esto es la base. A partir de aquí empezamos ya a hablar sobre el centro y Carlos será el que nos explique todo. Carlos, tú naciste en Barcelona, Sí, un mes de agosto, a las 2 de la tarde, en el Hospital del Mar. Qué lugar pero más bueno, bonito. Yo supongo que, bueno, de tu nacimiento no te acuerdas, pero sí que te acordarás de tu infancia. ¿Cómo la recuerdas? bien. Mi infancia se produjo en Ciutat Bella, lo que es el casco antiguo de la ciudad de Barcelona. Tengo ¿Mm? un recuerdo, siempre que me pregunta alguien por la infancia, no me esperaba esto, tengo un recuerdo que no se me borrará nunca. Nosotros vivíamos al lado de la iglesia de Santa María del Mar, que además se produjo una novela muy bonita no hace tantos años. Y mi recuerdo es escuchar siempre, que además se veía desde el comedor de mi casa, las campanas de Santa María del Mar. Qué lugar, Es- ¿no? Más curioso, ¿no? sí, Pero sí, fíjate sí. qué coincidencia, Carlos, que el mismo mes de agosto, pero del 2015, unos años más tarde, lógicamente, Sonia Shah, ¿lo digo bien? Porque es un apellido persa, ¿lo digo bien? Sonia Correcto. Shah. Y tú, Carlos del Río, ambos psicólogos, ejerciendo la profesión de psicólogos, os reunís y os decidís abrir este centro de día como recurso para apostar una calidad de vida a las personas mayores. Explícanos cómo fue todo esto con Sonia y tú, esta decisión. Explícanos, Carlos. Claro. Sonia y yo nos conocimos en el máster de psicogerontología, que es la psicología que se centra en el momento vital de la vejez y en los cambios que se producen a nivel psicológico.
Y bueno, teníamos buena relación y ya nos dedicábamos, yo parcialmente y ella en entero, a trabajar con gente mayor en recursos. Y bueno, pues un buen día ella me propuso asociarme con ella y yo dije que sí y ahí está. Te hago el matiz, el 3 de agosto del 2015 fue la apertura. O sea, realmente esos contactos fueron previos. Creo que la consolidación de la empresa fue en diciembre del 2014 y pues luego fue encontrar local, acondicionarlo, trámites con la administración muy fáciles, que te voy a contar, ¿no? Muy sencillo todo y muchas ayudas, no te sé el sarcasmo y bueno, pero con toda la ilusión del mundo salimos adelante y el 3 de agosto de 2015 abrimos puertas y hasta hoy de momento. Solo se ha visto afectado por la pandemia que nos obligó a cerrar 3 meses. Carlos, según tengo entendido, y si no me corriges, hacéis un análisis en profundidad de cada persona, de su historial clínico y de sus motivaciones cuando entra en el centro. ¿Qué tipo de análisis y qué tipo de cosas en profundidad hacéis? ¿Qué tipo de historial hacéis de la persona? Sí, para poder hacer el plan de trabajo lo más personalizado posible, no obviamos su historia clínica, no obviamos que puede tener enfermedades crónicas y limitaciones, pero trabajamos bajo un paraguas más amplio que considera las motivaciones internas de la persona. Tiene que ver con una corriente de intervención que se llama humanista en psicología y en filosofía también, de hecho, es común. Eh, Esto lo que produce es una mayor implicación de la persona en los objetivos de trabajo. Cuando nosotros establecemos que a tal persona le corresponde una dieta nutricionista específica por su condición de diabético, hipertenso, lo que sea, un ejercicio físico cualquiera porque le va bien para su nivel de motricidad y su autonomía funcional, si no tenemos en cuenta cómo es esta persona, qué tipo de afrontamiento va a hacer hacia sus pérdidas, qué tipo de percepción tiene a nivel de influencia sobre el entorno, si ella es capaz de mejorar, si se esfuerza o no, pues no vamos bien. Entonces, una de las cosas que hacemos, que requiere bastante esfuerzo, es una entrevista de historia de vida. Esta entrevista es un instrumento que tiene una duración aproximada de 1 hora, que resumir 80 años en 1 hora ya es mucho, ¿no? Y Sí, produce un documento de unas 12 páginas, lógico. pero que desde luego es mucho más allá de lo que se suele hacer habitualmente, que se corresponde con el típico documento pequeñito de Pepito nació en Albacete, se casó, tuvo 3 hijos, fue albañil y se jubiló, ¿no? Sino mucho más allá a nivel de personalidad y de motivaciones e intereses, como te decía. En profundidad. ¿Cuántos trabajadores hay actualmente en el centro, Carlos? Somos 7, Sonia, yo y 5 trabajadores. Una fisioterapeuta, un educador social, una enfermera y 2 gerocultoras. Uh -huh. Hacéis actividades artísticas también en grupo. Bueno, ¿qué tipo de actividades? Algunas sé que soy yo, que ahora por desgracia hace casi ya un año que no podemos venir a hacer las tardes de poesía, pero además de la poesía, ¿qué tipo de actividades hacéis en grupo? Sí, sí, es cierto. Nosotros de 9 de la mañana a 7 de la tarde no paramos de hacer actividad porque entendemos que es la mejor manera de tener a las personas activas, distraídas de sus propios males incluso y implicadas en el centro y reducir así pues cuestiones como la psicofarmacología o brotes conductuales o lo que sea. Entonces, ¿qué tipo de actividades hacemos? Realmente las actividades son siempre de tipo social, cognitivo o físico y esto va alternándose a lo largo del día. El contenido más específico depende de nuestro grupo, es decir, el tipo de actividades que hacemos ahora no las hacíamos hace un año a veces y tampoco las hacíamos hace 2, porque el contenido de estas actividades va a ser lo más personalizado posible. A través de, como te decía, estas historias de vida, yo tengo que 5 personas les encanta la costura, pues tengo un grupo de costura. Que 5 personas o 6 o las que sean les encantan los temas de culturas generales. Pues entre otras cosas se produce un debate cada mañana que es prácticamente autogestionado por estos usuarios, del cual se nutre una revista en la que tú colaboras. Luego El hablaremos tema de la...
Exacto, ya me imaginaba. Tema de temas artísticos, oye, pues sí, teníamos una persona, hay un caso que es muy bonito, que se jubiló y su mayor pasión era la pintura y el dibujo. Cuando debuta con una demencia, esta persona, por la frustración que le produce el enfrentarse a esa tarea, todos sus materiales de pintura y dibujo los abandona en una habitación. Cuando viene aquí al centro de día, Los, nosotros, los- aduciendo a esas motivaciones e intereses, reemprendemos con esa tarea que es tan significativa para esa persona, la acomodamos, la ajustamos a sus capacidades, pero no por eso dejamos que esa persona ya no lo haga, ¿no? Entonces ahora pues se dedica a hacer dibujo de manera más contenida, pero sigue haciéndolo. Carlos, como hay tantas preguntas para hacer, vamos a ver. ¿En qué situación estáis ahora con todo el tema del COVID? La situación actual es extraña, cuanto menos. No sé cómo decirte. Sí, Es una situación extraña porque ya han pasado unos meses desde que reabrimos. Nos hemos recuperado en cuanto a cantidad de usuarios relativamente bien, aunque no estamos como estábamos. Entonces tenemos por una parte un grupo poblacional cuya necesidad por el centro de día es cada vez mayor porque el deterioro funcional que se ha producido en confinamiento ha sido muy severo, muy grave, en un porcentaje muy alto de la población mayor frágil. Y por otro lado también tenemos un grupo de población que tiene estas circunstancias y las comparte, pero con un miedo terrorífico a introducir a su persona en un colectivo de riesgo, ¿no? Nosotros vale. tomamos nuestras medidas, tenemos un plan de contingencias muy sólido que nos ha permitido funcionar ya unos cuantos meses y bastante bien, vamos, sin ningún caso, desde luego. Y Cosa, somos, perdona que te sí, interrumpa, cosa poco habitual, porque en ningún caso es un hecho muy significativo, ¿eh? sí, es que es muy largo de explicar, pero bueno, yo creo que aquí la base, aparte de las medidas, es la prudencia de las familias, la pedagogía que se ha hecho con ellas también para que fueran muy Cierto, cuidadosas en su entorno familiar, ¿no? Pero cierto. somos una unidad de convivencia ya bastante segura. Y bueno, Carlos, creo que ya has hecho algún comentario en algunas de las preguntas que te he hecho, pero me gustaría insistir en ese tema. ¿Qué tipo de cuidados tenéis con los residentes? Por ejemplo, ¿tenéis cuidados médicos, terapéuticos, atención mental, psicológica? ¿Qué tipo? ¿O asesoramiento en algún tipo de cosa? ¿Qué es lo que hacéis a los residentes en este tema? sí, insisto, depende de lo que necesite cada uno, pero sí, Exacto. se pueden producir desde ayudas a las actividades de la vida diaria, el soporte que necesite, haciendo siempre el paralelismo con un amortiguador de un coche, que te va a producir el apoyo gradual en cada caso que toque, a temas más sanitarios que los lleva Alicia, la enfermera, control de la medicación, una cura determinada en un momento dado, cuando hay alguna herida, que por suerte son pocas, el soporte psicológico al ajuste de la pérdida que vienen padeciendo estas personas. Porque sí que es verdad que en general se lleva bastante bien, pero cuando empezamos a perder memoria y somos conscientes de ello, cuando nos fatigamos más cuando hacemos algún ejercicio físico, pues esto tiene un impacto emocional siempre, ¿no? Ah, ya no soy el que era, ¿no? Y cómo ajustamos, cómo ayudamos a ajustar a esta persona, etcétera. Médico no tenemos, estas personas viven en comunidad y entonces lo que tenemos es una gran coordinación con el ambulatorio de la zona. Muy Está, satisfactoria, además. está muy bien. El tipo de menús, creo que también has dicho algo, pero me gustaría también profundizarlo un poquito más. ¿Son menús especializados para cada persona según su tipo de enfermedad o cosa, o es un menú generalizado? ¿Cómo lo hacéis? Puede serlo. La mayoría de personas comen lo que se llama el menú basal, que es el de siempre, lógicamente, intentando que todos tengamos la mayor normalidad posible, ¿no? Pero si hay una alergia, si hay una necesidad de... Ahora mismo tenemos, por ejemplo, un bajo en potasio, tenemos un no lactosa y luego, así como cosa especial, tenemos un par o tres de triturados texturizados, ahora te comento lo que es si quieres, para personas con dificultad en la masticación o en la deglución. El tema del texturizado, por si no lo sabías, incorpora una mejora al menú triturado para que la persona no tenga siempre la percepción de comer lo mismo. Nosotros separamos el primer plato triturado por una parte y el segundo plato por otra, para que no sea todo un mismo plato,
claro. pero a la vez, ¿no? Imagínate una ensalada de primero y un bistec de segundo, pues todo metido en un mismo triturado, pues como que no, ¿verdad? Entonces, de ahí ya se separaba. Y entonces lo que se hace con el segundo es aplicar esta técnica culinaria que se llama texturizado, que lo que genera es una especie de pudding que le da volumen y se le puede dar forma y presentarlo bonito para que la persona tenga la percepción de que come, pues lo que te decía antes, con un poquito de normalidad. Muy bien, esto me parece un punto clave, un punto clave. Es chulo. Carlos, los residentes, ¿qué aportan? A ver, antes de que me contestes, yo sí que quisiera puntualizar algo. Yo he vivido momentos maravillosos en el centro, muy emocionantes, cuando ha sido el cumpleaños de alguien. La gente es muy participativa, al menos es lo que yo he percibido, ¿vale? Pero claro, yo solo vengo una vez al mes. El día a día, ¿cómo es? ¿Cómo participan los residentes en todo, en el centro? Pues hay de todo, lógicamente. Tienes que contar que hay tres o cuatro que están mejor que tú y que yo, que ya es decir, tres o cuatro que tienen un nivel de deterioro lamentablemente grave y que la gran mayoría, pues tiene muchas posibilidades, ¿no? Están ahí en perfiles de deterioro leve moderado, pero son capaces de hacer cosas. Entonces, al abordarlos desde una perspectiva que considera sus motivaciones e intereses, pues la participación en general es elevada. Nosotros tenemos a gente que participa en el diseño y la ejecución de las actividades, gente que, como nos basamos en sus intereses, las actividades que se les proponen, pues participan activamente y hablaría de uno, dos casos de la treintena de casos que manejamos que participan de manera pasiva. O sea, la gran mayoría, muy bien. Y con dinámicas muy variadas. Por la mañana, ahora mismo hasta las 12:30 se están produciendo cuatro cosas a la vez a lo largo del centro. Muy bien. Entonces se incorpora una sesión de gimnasia funcional y se van rotando y se ve un centro muy dinámico y se oyen risas y se oye un ambiente muy, muy sano y natural donde impera el sentido del humor. Pero lo que sí es cierto es que es un centro muy agradable por parte de todos en general. Esto lo puedo decir yo en primera voz. Carlos, la función familiar en el centro, cómo se solidariza? ¿Tenéis en cuenta la comunicación con la familia? Sí, absolutamente. ¿Qué aporte tienen? Sí. No entiendo bien la pregunta. ¿Qué Sí, aporte tienen ellos o cómo les abordamos nosotros? no, la familia, que si se tiene en cuenta la función familiar, una vez entra la persona en el centro, si tenéis una comunicación con la familia, o eso, si se tiene en cuenta la función familiar de la persona que Sí. está ingresada en el centro. Tú piensas que la mayoría de ellos, y además hay que decir que particularmente en este centro, Sí, eh, es así porque es un centro privado con ayudas de la ley de la dependencia, pero eminentemente privado. La mayoría de personas cuentan con un soporte familiar significativo. La mayoría de personas viven con un familiar, ya sea el marido, la mujer, la hija o el hijo. ¿Y eso qué quiere decir? Que los planes de trabajo que nosotros planteamos muchas veces tienen que ir en coordinación con la familia. Si nosotros planteamos que una persona no incremente de peso, me lo invento, o que se fomente su deambulación, pues nos tenemos que coordinar con la familia, con la cuidadora, para que cuando vengan al centro no vengan en silla de ruedas, sino que les hagan andar aunque tarden 10 minutos más, eso por me, ponerte un ejemplo. a eso me refería, el acoplamiento con Totalmente. la familia. Me refería a Tenemos eso. comunicación vía WhatsApp constante, a demanda, como quieran, y luego hay una estructura, lógicamente, que la establece el plan de trabajo, que es semestral, en la cual pues, nos vamos coordinando con ellos. Detectamos también cuáles son sus síntomas de sobrecarga, si los hay, cuáles son esas situaciones conflictivas en el domicilio que les hacen producir esa sobrecarga y aportamos las herramientas o consejos que puedan necesitar para mejorarlo. Carlos, ahora vamos a tocar un punto un poquito, bueno, no emotivo, pero para mí sí. Vamos a hablar de Miguel Portal. Vamos a hablar de Miguel Portal porque creo que desde que entró en el centro ha sido un puntal para muchas cosas. Miguel es uno de vuestros residentes
que tuvo la idea de crear la revista Entre Amigos. Explícanos cómo fue. Es un señor que recita de maravilla, es un señor que memoriza de maravilla, es un señor que ha hecho teatro y que, bueno, y que hay mucha conexión. Yo cuando iba allí había mucha conexión con Miguel. Explícanos cómo fue esta idea de Miguel. Sí, sí, es algo que me venía con el tema de qué tipo de actividades se producen, pues las que nos aportan ellos a poder ser, ¿no? Y esta persona nos hace esta aportación y yo encantadísimo de la vida. Miguel, es que hay que partir de la base de que es una persona brillante, no es una persona con un nivel cultural elevado, ¿no? Que tenía carrera, que fue un buen profesional, no, es que está a otro nivel realmente, ¿no? Tiene un currículum muy espectacular. Entonces, él me propuso esta idea, yo la recojo como elemento de estimulación cognitiva dentro del centro, en el cual se trabaja la mente a través del lenguaje, memoria, atención, que es lo que produces en una conversación amistosa sobre un tema de actualidad, ¿no? Razonamiento abstracto, el pensar, es la mejor estimulación que pueden tener. Entonces, él, como es ciego, no sé si este dato lo habíamos dado, ¿No? era sociólogo, entre otras cosas, y dirige los temas de conversación que versan sobre actualidad política. Ayer mismo, con motivo del tema de Pablo Hasél, el rapero encarcelado, pues estuvo hablando de la libertad de expresión, por decirte algo, ¿no? Y lo que se debe entender como libertad de expresión. Y esto saldrá en la revista de marzo. Spoiler. Muy bien. Entonces, él lo graba mediante un aparato de grabación y después recogemos las conclusiones principales de quién más ha aportado o quién menos ha aportado para que sea el autor de ese artículo y generamos un artículo de esta revista. Esta revista se hacía en papel originalmente. Cuando nos confinamos, para mantener este elemento de cohesión que acabó siendo esta revista interna, me propuse ampliar el proceso participativo de esta revista a más personas mayores o profesionales o personas vinculadas al sector, como es tu caso, ¿no? Voluntarios de personas mayores, trabajadores del sector y gente mayor que puedan participar. Y este es el punto. Ahora mismo está digitalizada con un diseño pues un poquito más de color del que tenía en su momento inicial, que era más sobrio, blanco y negro, para poder imprimir bastantes copias para nosotros. Y se reparte, pues se publica en redes sociales, directamente a unos cuantos centenares de personas por WhatsApp y correo electrónico. Y bueno, estamos en este punto ahora. Y con mucha ilusión porque creo Me que gustaría añadir a eso que dices que yo me honro de participar cada mes con uno de mis relatos que te mando para esta revista y con mucho gusto que lo hago. Carlos, ahora vamos a tocar un tema, una pregunta un poquito profunda. ¿Cómo se vive la muerte o cómo se acepta teniéndola a veces tan de cerca? si a título personal, Sí, a título personal. agridulce. Agridulce porque, por una parte, que una persona fallezca estando en el centro de día es mi medalla. La función del centro de día es mantener con calidad de vida a las personas para que puedan permanecer en su entorno comunitario y familiar. Con lo cual, cuando fallecen, se van un viernes, fallecen en la cama dormiditos el sábado y ya no regresan el lunes, pues es una satisfacción porque hemos evitado que haya empeorado y haya tenido que ir a una residencia, que la mayoría de gente no quiere. No hay que decir bobadas. Una residencia es un recurso necesario en unos casos, y ya está. Y hay algunas que lo hacen muy bien y Sí, otras que son horribles, ya se sabe. Pero si le preguntas a la gente y están los estudios, la gran mayoría, abrumadora mayoría, quiere envejecer en casa. Con lo cual, cuando lo consigo, pues es una satisfacción. Obviamente, en un recurso de unas 30 personas, el nivel de cercanía y de confianza con ellas es muy elevado. es mucho. El nivel de intimidad que se genera con ellos a lo largo del tiempo es muchísimo. Y lo que te pueden llegar a aportar tirando de clichés a nivel de lecciones de vida es impresionante. ¿No? A ver, Yo me doy cuenta cada día, perdona, de que no tengo ni idea de la vida, que no tengo ni idea. yo me gustaría decir que, bueno, yo he vivido un par de estos casos, tres. Cuando he ido a recitar al otro mes, he preguntado por alguien en concreto, porque no lo he visto allí,
y me han dicho que ya no estaba y lo he pasado fatal, porque yo es que les cojo aprecio. Son gente que con una sonrisa te dan tanto, al menos para mí, que cuando me han dicho ya no está, ha volado, entonces, uf, no, aquella noche no he dormido pensando en aquella persona. Sabemos que en el envejecimiento se suele producir un filtro en el cual las personas priman calidad en detrimento de la cantidad, ¿no? Menos cantidad de interacciones sociales, pero de mayor calidad. Y aquí lo que producimos es una interacción social muy significativa y ellos se prestan a ello enormemente, con lo cual pues da mucha pena, claro, cuando se va. Carlos, ya muy rápidamente, vamos a ir muy rápidamente porque el tiempo se nos echa encima. Vamos a ver, la geriatría es una especialidad médica que cada vez que tiene más adeptos. ¿Será quizá porque vivimos demasiado? Bueno, yo creo que no. Lo que hay que intentar es que lo que se viva con calidad de vida. La geriatría es aquella disciplina médica que se dedica a curar las enfermedades propias de la vejez. Nosotros, en nuestro caso, somos gerontólogos, que somos aquellos especialistas que nos dedicamos al envejecimiento, pero no solo, sino a un espectro más amplio, no solo a la parte de enfermedad, como si dijéramos, no solo a la parte patológica. Lógico, lógico. Pero longevidad y calidad de vida, ¿tú crees que deberían ir unidos siempre, Carlos? Absolutamente. Más Porque, allá de la pérdida de calidad de vida, pues empiezan debates, claro, ¿no? claro, Claro, claro. hace falta Eh, eutanasias, etcétera, ¿no? Ya me has cogido enseguida. Otro tema, claro, en más profundidad, un debate a profundidad. Carlos, ¿qué relación hay entre los asistentes? Entre ellos, ¿hay buen ambiente, buena relación? ¿Qué hay? Es súper curioso porque es una cosa que a mí me chifla. Nosotros desarrollamos un rol social siempre. El que es cuidador, el que es líder, el que es chivo expiatorio es chivo expiatorio. Te jubilas, cuidas de los nietos, cada vez menos interacción social, eso, recuerda, se va perdiendo. Cuando iniciamos un proceso de dependencia, todavía menos. Pero curiosamente, cuando coges a esa persona y la metes en un grupo social de referencia, como es lo que pasa aquí, de manera espontánea y natural vuelven a producir ese rol, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de relación y de ambiente tienen? Pues el más natural que te puedas imaginar, el que tienes en el trabajo o el que tienes en el colegio cuando eres más joven, es decir, por afinidades, por Ya, percepciones y afinidades. Hay gente que se lleva, pero es que es la vida. Hay gente que se lleva fantástico y hay gente que dice, mira este que hace cosas que no debe. Lógicamente, estamos hablando de personas que a veces a nivel conductual pues no se ajustan al contexto y entonces hay gente que es más y menos tolerante con esto también, es verdad. Pues ahora no es momento de hacer esto y se enfadan, bueno. bueno, son curiosidades que Pero todos que hay forman parte de amistades nosotros, de la claro, vida. de Pero la hay vida. amistades muy bonitas también. Carlos, el tipo de adaptación de cada persona que entra en el centro, el periodo suele ser corto o largo. Depende. Hay personas que no se adaptan, por suerte es una minoría, y esto depende de las experiencias previas y las predisposiciones que tú tengas, del tipo de sociabilidad que tengas. Cuando la Pepita tiene ganas de venir a hablar con la María, esto se acaba en la primera semana. Es que hay de todo, Antonia Pilar. La verdad que las personas mayores son el colectivo más heterogéneo que te puedes encontrar, ¿eh? Entonces, esto es una pregunta recurrente cuando los familiares vienen a pedirnos información, ¿no? Oye, ¿tú qué recomiendas? ¿Que empiecen primero unas horas y luego ampliar o unos días sueltos y tal? Y les digo, vosotros conocéis a vuestro familiar mucho mejor que yo. El café para todos no vale con la gente mayor. Lógico. Entonces, en función del tipo de implicación social que tienen al principio o con la actividad significativa que van a realizar, pues se produce más o menos rápido, pero puede ser o muy, muy rápido, en el cual la persona te demanda más tiempo enseguida o tardar unas cuantas semanas, depende. Depende del nivel de conciencia, de orientación a la realidad que tengan también, si no ¿Qué, se acuerdan, ¿no? qué son mejores, los hombres?
o las mujeres a nivel de trato? A nivel de trato, especifícame un poquito más. Bueno, el hombre y la mujer tú sabes que a veces son distintos a la hora de aceptar o de asumir algunas condiciones del centro. Vale, ¿Cuáles son vale. más tolerantes o aceptan más rápido el hombre o la mujer? No establecería Para diferencias concretar la en cuanto pregunta, a... ¿cómo se integran más rápidamente los hombres o las mujeres en el trato? Eh, ya te digo, yo no establecería diferencias de género, pero sí de historia de vida. Las personas que a lo mejor han ostentado un cargo elevado en una empresa o han sido empresarios autónomos o han sido un perfil más autoritario en el que han mandado, pueden tener más complicación a la hora de aceptar normas. Pero esto, claro, ¿qué pasa? Que en esta generación, en estas cohortes, es verdad que normalmente esto era un señor, es cierto. Pero también se producen casos en los que las señoras han sido viudas desde muy jóvenes y han mandado en casa y en la familia de manera tremendísima y también pasa. Así que a También. nivel de género yo no creo que... Vamos a hablar ahora En de esto no. Vamos a hablar ahora de un tema, pero ya muy rápidamente, tema vacunas. ¿Qué pasa, Carlos, con las vacunas del COVID? Pues que va muy lento. Llevamos un mes pendiente de que nos vacunen del Departamento de Salud. Ahora parece que lo han transferido esa competencia al ambulatorio de zona. Somos un colectivo vulnerable y está yendo especialmente lento. A mí me falta información para saber si es falta de dosis o falta de logística. Pero hay un dato, te daré un dato, que es que ahora, por ejemplo, lo que están proponiendo desde el ambulatorio o en connivencia con el Departamento de Salud es ir a vacunar a la gente a casa. Y yo, insisto, puede ser por ignorancia, pero entiendo que un viaje, vacunar a 30 personas no es lo mismo que hacer 30 viajes a 30 domicilios para vacunar a 30 personas. Y bueno, pues estoy realmente molesto con este tema porque creo que se nos tendría que haber dado más prioridad. Se ha Échate un, pasado a más centros de día, pero los aquí están vacunados ya. échate un poquito más para atrás porque si... Perdona, sí, Venga, sí. perfecto, Carlos, perfecto. Que me has tocado un tema que me ha hecho encoger. No, no, bueno, es que son temas que digo yo de actualidad y peliagudos, porque según los informativos parece que todo funciona de mil maravillas, que se están vacunando todas las residencias, todos los centros sin ningún tipo de problema, pero la realidad es otra, ¿eh? La realidad es otra y entonces pues esto que estás explicando va muy bien para que la gente esté un poquito al día de lo que ocurre. ¿Tenéis alguna ayuda por parte de la Generalitat en estos centros de día privados? Yo haría el matiz antes. Igual es un caso particular, ¿eh? Los datos generales no los tengo, pero en nuestro caso la verdad que es para enfadarse. En cuanto a ayudas de la Gene, las ayudas las pueden percibir los usuarios a modo de prestación económica vinculada a nuestro servicio. Es decir, desde el año 2006, el gobierno de Zapatero en España se promulgó la ley de la famosa ley de la dependencia 39/2006, en la cual si se te reconoce un nivel de dependencia determinado, tienes derecho a una serie de ayudas, varias. En nuestro caso, la que aplica es una ayuda económica. Estos trámites suelen ser un poquito lentos y la ayuda no es para tirar cohetes, pero bueno, es verdad también que los números del despliegue de la ley de la dependencia en España son astronómicos. Por darte un dato, desde su despliegue en el 2007, en Cataluña se barajan más de 750.000 personas. Entonces, bueno, también es comprensible. Carlos, ¿eres positivo de cara al futuro, tal como está hoy en día la sociedad? ¿Qué ¿No? remedio? ¿Eres ¿Qué remedio? positivo? Absolutamente. Mira, hay dos metáforas que siempre son bonitas de utilizar. Primero, tanto tú como yo salimos de un espermatozoide entre un billón. Esto de entrada, Bueno, ¿no? y de un óvulo, Exactamente. porque el espermatozoide solo no hace nada, y de un óvulo. Y luego te das cuenta de muchísimos más ejemplos en la naturaleza. Estos brotes de hierba que salen entre el asfalto. Sí, La vida a la que le das un respiro tira para adelante. Y esa vida, nosotros estamos hechos
que los mismos átomos. O sea, que claro que sí. Y sobre todo, cuanto menos, a lo mejor digo una bobada, pero cuanto menos interviene la administración, a veces mejor, porque la sociedad tiene mecanismos autorregulatorios también. Cuando la gente puede salir a trabajar y hacer vida, todo va rodando. Me Así gusta, que claro que sí. me gusta este positivismo por tu parte. Yo quizá no lo tengo tan claro como tú, quizá tengo mis lagunas, pienso que, bueno, que el futuro es un poco oscuro, pero dejamos una lanza de positivismo porque las generaciones futuras que nos están apretando puedan tener un poco de calidad de vida. Es lo mínimo que pido yo, un poco de calidad de vida. Carlos, se ha terminado el tiempo. Antes de cerrar la entrevista, sí que me gustaría darte un minuto de tiempo para decir lo que tú quieras. Si yo no he tocado algún tema importante del centro y se ha quedado colgado, tienes la oportunidad para decirlo. Un minuto te lo doy para ti, Carlos. Pues perfecto. Aprovecho para decir que nuestra revista de la que hemos hablado se llama Entre Amigos y Amigas, con una arroba, que hay un correo electrónico que es entreamigosmayores@gmail.com, al cual nos podéis escribir cualquier tema que os interese y lo podemos convertir en artículo y compartir con vosotros esta revista. Y por otra parte, te anuncio que estamos trabajando en un proyecto de asesoramiento y provisión de herramientas a cuidadores profesionales y no profesionales de mayores dependientes, que se llama Senior Coach, que se vertebra a través de 3 tipos de líneas principales de servicio. Una que serían tutorías, y una línea más continuada en el tiempo en el cual se da soporte a profesionales del sector sobre gestiones determinadas en su labor profesional. Otra que serían asesoramientos para situaciones más puntuales. Y una tercera que aporta materiales de estimulación cognitiva para que los cuidadores tengan a su disposición con las personas que cuidan. Estos materiales pueden ser estándar, preconfigurados de alguna manera, o pueden ser personalizados a través de una breve historia de vida de la persona. Y ya está, Alicia. Pues muy bien, Carlos, ha sido todo un placer poder tenerte en mi espacio de entrevistas. Como ya sabes, esta entrevista yo la compartiré por todas las redes sociales, por Argentina, por Madrid, por todos los sitios que yo pueda, haré divulgación de ella, todo lo que esté en mis manos. Y bueno, y con muchas ganas de que todo esto se calme, se recupere, vuelva a la normalidad y que poco a poco todas las cosas que han quedado suspendidas se puedan volver a activar. Una de ellas es volver al centro de día Vinclas para hacer las tardes de animación poética, como hace casi 5 años que lo hacía con un grupo de compañeros poetas. Saludos a todos, a Alicia, a Yavi, a Pilar, a Sonia, a ti, a muchos más que me olvido y me dejo, que me perdonen, que no me acuerdo de todos los nombres. Un abrazo inmenso y yo os deseo, bueno, pues toda la suerte del mundo en el centro, aunque sean unos momentos difíciles, y que toda vuestra aportación sirva para algo, para dar esta calidad de vida a estas personas que han entrado en una recta que, bueno, aunque hayan vivido ya su vida, pero todavía tienen vida por delante, que la puedan vivir con mucha calidad y con vuestro arropo cultural, geriátrico, asesoramiento psicológico, digas lo que digas. Muchas gracias por todo, Carlos, por todo lo que hacéis. Un abrazo inmenso, un beso Igualmente. y Muchos hasta besos. pronto. Y hasta pronto. Adiós. Cuando quieras.